Buenos días, alumnos y alumnas. En esta clase de hoy haremos un trabajo de creación y de composición. Bueno, como estuvimos revisando estos grafismos de construcción, tanto los rectos como los curvos, nos habremos dado cuenta que estos grafismos pretenden ser un volumen, o sea, la representación de un objeto tridimensional en una hoja de papel que solo tiene dos dimensiones. Y eso lo logramos gracias a las líneas. Hemos visto en las clases anteriores que existen elementos del lenguaje visual y uno de ellos, aparte del punto, la figura y el volumen, es la línea. Y estos grafismos nos permiten construir una forma, un volumen. Ahora bien, estos objetos que tenemos acá, estas formas que pretenden ser un volumen, nosotros podemos también cortarlos, descomponerlos. Imaginémonos que estos objetos son realmente tridimensionales, como bloques de construcción, y nosotros podemos cortarlos, deformarlos, agrandarlos, y como las artes plásticas y visuales, como hemos referido, es un arte que básicamente quiere transformar la materia. Entonces, un poco de lo que se trata la lección de hoy es de eso, de cómo a partir de estos elementos, uniéndolos, separándolos, cortándolos, podemos crear una composición. ¿De acuerdo? Bueno, eh, podemos empezar, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, vemos a estos objetos de esta manera? Y podemos tratar de pensar de cómo podemos transformarlos. Por ejemplo, este grafismo de acá, nosotros lo podemos ensanchar, hacerlo más ancho y más corto, ¿no es cierto? Por ejemplo. Recordemos que estos grafismos también se pueden construir eh, mediante el uso de la línea y mediante el uso de los lápices, como vimos en la lección anterior. Podemos ir variando la presión del lápiz y al variar la presión del lápiz podemos conseguir diferentes tonos con el lápiz y transmitir la sensación de que esto es un objeto tridimensional. Pero podemos transformar estos grafismos agregándole, sacando, cortando cosas. Por ejemplo, para ver otro ejemplo, este cono, por ejemplo, lo podríamos dar vuelta y lo podríamos seccionar en varias partes, ¿no es cierto? Podemos darle aún más la sensación de tridimensionalidad. Y esto es un poco de lo que se trata la lección de hoy, de que tomemos estos volúmenes y hagamos una composición, y para ello podemos jugar con la transformación de lo mismo. Por ejemplo, estos cilindros que se encuentran acá también podemos eh, agrandarlos, ¿no es cierto? Incluso los podemos doblar, los podemos hacer aún más pequeños, ¿está bien? Bueno, un poco lo que tenemos que fijarnos es eso. Entonces, para hacer una composición, primero lo que tenemos que hacer es tomar una decisión muy importante, que es el formato de la hoja que vamos a usar. Si yo voy a hacer una composición que es más horizontal, me va a convenir usar el formato de mi hoja horizontal. Ahora si yo voy a hacer una composición que va a ser más alargada, más vertical, me va a convenir usar
el formato de mi hoja en vertical. Esa es la primera decisión que debemos tomar cuando hacemos una composición. Luego más adelante vamos a ver otras características y variables de la composición, pero esta decisión es muy importante. Entonces vamos a realizar un proceso en este dibujo, en esta composición, y para eso vamos a utilizar los lápices y esa clasificación de los lápices que vimos, de tal manera que nos permita llegar a un resultado mejor. Y para eso vamos a hacer un proceso. Yo, por ejemplo, voy a elegir, mi composición la voy a hacer horizontal. ¿Está bien? Y voy a realizar una composición tomando en cuenta estos grafismos, tanto los rectos como los curvos, y los voy a poder transformar, los voy a poder cortar, voy a poder agregar y poner unos delante de los otros. Recuerden que en el lenguaje visual, por ejemplo, vimos la relación que hay en los planos. Cuando nosotros ponemos una cosa por delante de la otra, vamos a crear la sensación de que hay planos. ¿Está bien? Entonces, para empezar a hacer mi composición, voy a usar un lápiz duro, un lápiz claro, porque todo lo que voy a realizar ahora, quizás al final del dibujo no se va a ver, y así también evito tener que borrar. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar este lápiz H, que es el lápiz más duro que tengo. Y voy a tratar de utilizar todo el espacio de mi hoja. Y para eso puedo, por ejemplo, empezar señalando una línea horizontal que va a indicar va a dividir este espacio en dos espacios. Uno que va a ser donde van a estar estas figuras y otro que va a funcionar como un fondo. Entonces puedo empezar a jugar, por ejemplo, y voy a comenzar a dibujar una forma como esta, pero la voy a hacer más grande, mucho más grande, ¿no? Y voy a variar un poco. Y dibujo con trazos largos agarrando el lápiz. Bueno, este lápiz es muy pequeño, pero agarrando el lápiz de la mitad para atrás, no de la punta, ¿está bien? Entonces ya tengo esto que un poco configura mi espacio y voy a empezar a jugar. Por ejemplo, voy a poner adelante, por delante, superponiéndose, voy a dibujar una esfera. ¿Está bien? Aquí atrás, por ejemplo, voy a dibujar un cono, que se va a ver solamente una parte. Yo estoy haciendo una composición donde utilizo las formas, pero ustedes si quieren pueden componer lo que ustedes quieran. Quizás se les ocurre hacer una figura humana o un animal. Bueno, por aquí adelante de esta esfera voy a dibujar, por ejemplo, voy a dibujar este hexágono, ¿no? Un poco jugando. Y adentro de este hexágono, por ejemplo, voy a poner un cono invertido. ¿Está bien? Fíjense que hay un montón de líneas que se superponen, pero no necesito borrar, porque después en el proceso del dibujo eso va a ir desapareciendo. Bueno, puedo seguir haciendo más cosas. Por ejemplo, podría acá a partir de este grafismo, por ejemplo, voy a inventar, como una forma que se introduce
en ese pliegue del otro grafismo. ¿Está bien? Y ahora tengo este que es como mi boceto y puedo empezar a realizar las luces y sombras. Para hacer eso quizás es necesario imaginarnos una fuente de luz. Puede ser una fuente de luz que venga por aquí, una fuente de luz que venga por acá. Yo voy a elegir como una fuente de luz imaginaria que viene por este lado. Entonces puedo empezar a realizar los grafismos y si me resulta más cómodo incluso puedo voltear mi trabajo y puedo empezar a realizar. Siempre empiezo con los lápices más claros porque después en todo caso puedo empezar a oscurecer y voy a empezar a crear las sensaciones de luces y sombras. ¿Está bien? Tengo que tener en cuenta que quiero que haya algunos objetos que están por delante y otros por atrás. ¿Está bien? Esta esfera, por ejemplo, está por detrás del cono. Entonces voy a dibujar de tal manera que dé la sensación esa. Y voy realizando, según la lógica que yo estoy eligiendo, la composición. ¿Está bien? Bueno, ahora estoy dibujando con un lápiz un lápiz duro, un lápiz claro. Una vez que más o menos tengo el esquema básico, puedo ir sumando otros lápices para ir dándole más oscuridad, más definición. Y voy mezclando y utilizando lo que vimos en la clase anterior, que es la variante y la dureza de todos los lápices. Recuerden que es muy importante variar la presión de los lápices y la manera en que lo agarro. Puedo agarrarlo de varias maneras y fijarme qué calidad de línea consigo. Y puedo así ir trabajando gradualmente hasta ir consiguiendo más definición y que mi trabajo y mi vaya quedando, digamos, con cierta sensación de tridimensionalidad. Bueno, ese es un poco el desafío que tenemos que hacer, una composición utilizando los grafismos rectos y curvos y ir variando y transformando esos mismos grafismos en objetos que quizás a nosotros nos interesa utilizar para nuestra composición. Bueno, nos vemos luego en la clase virtual interactiva.